La vida oculta de la Virgen María. La vida de la Santísima Virgen María según las visiones de la estigmatizada de Dulmen, Beata Ana Catalina Emmerich, capítulo 2. Capítulo 2. San Joaquín y Santa Ana. Los padres de Santa Ana. La primogénita de Ismeria y Eliud se llamaba Zobe, y como no tenía la señal de la promesa, sus padres se atribularon mucho y volvieron al Horeb a buscar el consejo del profeta. Arcos les exhortó a que rezasen y les prometió consuelo. Ismeria permaneció estéril 18 años, y cuando Dios volvió a bendecirla, vi que tuvo una revelación nocturna. Vio que un ángel escribía una letra en la pared junto a su lecho. Pienso que era otra vez aquella M. Ismeria se lo dijo a su marido, pero éste también le había visto, y entonces los dos esposos, completamente despiertos, vieron la señal en la pared. A los 3 meses nació Santa Ana, que al nacer trajo al mundo aquella señal en el estómago. A Ana la llevaron a la escuela del templo cuando tenía 5 años, lo mismo que hicieron más tarde con María. Allí vivió 12 años hasta que a los 17 la devolvieron a casa, donde encontró 2 niños nuevos, una hermanita que había nacido poco después de ella, que se llamaba Mará, y un hijito de su hermana mayor, Zobe, que también se llamaba Eliud. Un año después, Ismeria enfermó mortalmente y en su lecho de muerte aleccionó a todos los suyos, presentándoles a Ana como la futura ama de casa. Luego, antes de morir, habló con ella a solas y le dijo que era un vaso de elección de la gracia de Dios, que tendría que casarse y que fuera a buscar el consejo del profeta Horeb. Zobe, la hermana mayor de Ana, estaba casada con un tal Salomó, y además de su hijo Eliud, tenía una hija, María Salomé, que fue la que más adelante tuvo de Zebedeo a los apóstoles Santiago el Mayor y Juan. Zobe tuvo además una segunda hija, que fue madre de 3 discípulos y tía del novio de Caná. Eliú, el hijo de Zobe, y Salomó fue el segundo marido de Maroní, la viuda del Naín, y padre del niño que resucitó Jesús. Maraá, la hermana menor de Ana, recibió la finca de Séforis cuando su padre Eliud se trasladó al valle de Zabulón. Se casó y tuvo una hija y 2 hijos, Arastaria y Cojaría, que fueron discípulos. Ana tuvo todavía una tercera hermana, que era muy pobre, y fue mujer de un pastor de los pastizales de Ana. Estuvo mucho en casa de Ana. El bisabuelo de Ana era profeta. Eliud, padre de Ana, era de la tribu de Leví, y su padre Ismeria de la de Benjamín. Ana nació en Belén, pero más adelante sus padres se mudaron a Séforis, a 4 leguas de Nazaret, donde tenían casa en una finca. También tenían fincas en el hermoso valle de Zabulón, a 1,5 leguas de Séforis y 3 de Nazaret. En el buen tiempo, el padre de Ana iba mucho con su familia al valle de Zabulón, y después de la muerte de su esposa se mudó allí definitivamente. Y de esa forma nacieron sus contactos con los padres de San Joaquín, el que se casó Ana. El padre de Joaquín se llamaba Matsat y era el segundo hermano de Jacobo, padre de San José. El primer hermano se llamaba Josés. Matsat se afincó
en el valle de Zabulón. Los antepasados de Ana eran muy piadosos y devotos. Eran de los que más habían llevado el arca de la alianza y desde el Santísimo recibieron rayos que transmitieron a su descendencia, a Ana y a la Santísima Virgen. Los padres de Ana eran ricos, cosa que supe por su gran hacienda, pues tenían muchos bueyes, pero no lo guardaban para sí, sino que todo se lo daban a los pobres. He visto a Ana de pequeña, no era especialmente bonita, pero sí más que otras. No era ni de lejos tan bonita como María, pero era extraordinariamente sencilla y de una piedad infantil, y así la he visto en todas las edades, de doncellita, madre y viejecilla. Y por eso, siempre que he visto una vieja aldeana de aspecto infantil, se me ocurría, esta es como Ana. Ana tenía otros hermanos y hermanas que se casaron todos. Sus padres la tenían un cariño especial y ella no quería casarse. Tuvo al menos media docena de pretendientes y los rechazó a todos. Cuando Ana fue a los esenios en busca de consejo como sus antepasadas, recibió la indicación de que se casara con Joaquín, al que entonces todavía no conocía, pero que la pretendía desde que Eliud, el padre de Ana, se mudó al valle de Zabulón, donde vivía Matsat, el padre de Joaquín. Ana hubiera debido casarse con un levita de la tribu de Aarón, como las demás de su tribu, pero se casó con Joaquín de la tribu de David, pues María debía ser de la tribu de David. San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen. Joaquín no era nada guapo. San José, incluso cuando ya no era joven, era en comparación un hombre muy guapo. Joaquín era de figura menuda, ancho y sin embargo delgado. Y cada vez que pienso en él me veo obligada a reírme. Pero era un hombre maravilloso, santo y piadoso, además de pobre. Joaquín estaba emparentado con San José de la siguiente manera. El abuelo de José, que venía de David, antes de Salomón, se llamaba Masán y tuvo un hijo llamado Jacobo y otro Josés. Jacobo fue el padre de José. Al morir Masán, su viuda se casó con un segundo marido, Leví, que también procedía de David, pero por Naán, y con ese Leví tuvo a Matsat, padre de Elí, que así se llamaba también Joaquín. El parentesco entre José y San Joaquín, la viuda de Masán, abuelo de San José, casó en segundas nupcias con Leví, abuelo de San Joaquín. El árbol está deliberadamente incompleto. Rafael Renedo. Los noviazgos eran entonces muy sencillos. Los novios estaban muy cohibidos y tímidos. Hablaban juntos pero sin pensar gran cosa en casarse, como hubieran debido hacer. Si la novia decía que sí, los padres estaban conformes. Y si decía que no y tenía sus razones, también estaban de acuerdo. Formalizaba la cosa con los padres, el compromiso se realizaba en la sinagoga del lugar. El sacerdote rezaba en el sagrario, donde se encontraban los rollos de la ley, y los padres en el lugar habitual, mientras los novios iban juntos a un sitio donde discutían sobre su contrato y sus intenciones. Si se ponían de acuerdo, se lo decían a sus padres, y estos al sacerdote, quien entonces se acercaba y aceptaba la declaración de los novios. Al día siguiente se casaban con toda clase de ceremonias al aire libre. Joaquín y Ana se casaron en un pueblecito donde únicamente había una modesta escuela y solo estuvo presente un sacerdote.
Ana tenía entonces unos 19 años. La pareja se fue a vivir con Eliud, el padre de Ana. La casa pertenecía a la ciudad de Séforis, pero estaba a cierta distancia, en medio de un grupo de construcciones de las que era la mayor. Allí vivieron varios años. Ambos tenían una forma de ser poco común. Eran ciertamente muy judíos, pero tenían una gravedad extraordinaria que ni ellos mismos sabían. Rara vez los he visto reírse, aunque al principio de su matrimonio no eran realmente tristes. Tenían un carácter tranquilo y equilibrado y desde sus años jóvenes algo de personas mayores y circunspectas. En mi juventud he visto a veces jóvenes parejas de estas, muy sensatas y ya entonces pensaban siempre, igualitos que Joaquín y Ana. Los padres eran pudientes, tenían muchos rebaños, bonitas alfombras, vajillas y muchos criados y criadas. No los he visto cultivar los campos, pero sí llevar el ganado a pastar. Eran sumamente piadosos, fervorosos, bondadosos, sencillos y rectos. Muchas veces repartían sus rebaños y todos los suyos en 3 partes, y daban al templo 1/3 del ganado que ellos mismos llevaban allí, donde lo recogían los servidores del templo. El segundo tercio lo daban a los pobres o a parientes necesitados, de los cuales la mayoría de las veces algunos estaban allí y se lo llevaban. El último tercio y habitualmente el más pequeño lo guardaban para sí. Vivían muy frugalmente y se volcaban a quien los necesitara. Ya de niña pensaba yo muchas veces que basta con dar, porque quien da vuelve a recibir por partida doble. Al ver que su tercio siempre volvía a aumentar y que pronto estaban otra vez tan bollantes que podían volver a ser las 3 partes. Tenían muchos parientes que en las fiestas se reunían en su casa, pero nunca abrí grandes comilonas. De hecho, los he visto dar de comer a un pobre de vez en cuando en sus vidas, pero nunca vi verdaderos banquetes. Cuando estaban juntos, habitualmente los veía tumbados en corro en el suelo, hablando de Dios muy esperanzados. Muchas veces vi entre sus parientes algunos malvados que contemplaban con amargura y mal humor, que miraban al cielo tan llenos de anhelo en sus conversaciones. Pero ellos querían bien a estos malintencionados, no perdían la oportunidad de invitarlos y les daban doble de todo. Muchas veces vi que estos pedían con malos modos y exigencias lo que la pareja ofrecía con amor. En la familia había pobres a los que muchas veces daban un cordero y a veces más. María de Elí. La primera criatura que Ana alumbró en casa de sus padres fue una hija, pero no era la hija de la promesa, porque al nacer no tuvo las señales profetizadas y su alumbramiento se produjo en tristes circunstancias. Ana, que estaba esperando, tuvo problemas con la servidumbre porque un pariente de Joaquín había seducido a una de sus criadas. Ana, muy compunida de ver vulneradas así la severa disciplina de la casa, reprendió su falta a la criada con cierta dureza, y ésta se tomó su desgracia tan a pecho que malparió antes de tiempo un niño muerto. Ana estaba inconsolable, temía haber tenido la culpa y en consecuencia también dio a luz prematuramente. Y aunque su hija vivió, como no tenía las señales de la promesa y había nacido antes de tiempo, Ana lo tuvo por castigo de Dios y estaba muy afligida, pues creía haber pecado. No obstante, se alegraron de corazón con su hijita recién nacida
y la llamaron también María. Era una niña cariñosa, piadosa y dulce, que siempre vi crecer gordita y fuerte. Sus padres la tenían mucho cariño, pero les quedaba cierta intranquilidad y tristeza porque sabían que no era el fruto santo que esperaban de su unión. Santa Ana, que se casó 3 veces, tuvo de su primer matrimonio con San Joaquín 2 hijas. Su nieta María Cleofás también se casó 3 veces. Primero con Alfeo, de quien tuvo 3 niños de la edad de Jesús, a quienes llamaron hermanos del Señor. Al enviudar, María Cleofás se casó con Sabas, de quien tuvo a José Barsabás, y al volver a enviudar, se casó por tercera vez y fue madre de Simeón de Jerusalén. El árbol está deliberadamente incompleto, Rafael Renedo. Desde entonces hicieron penitencia por mucho tiempo y vivieron en mutua continencia. Ana se quedó estéril, lo que siempre consideraron consecuencia de sus pecados, y por tanto redoblaron sus buenas obras. Frecuentemente se retiraban a orar fervorosamente, separados largas temporadas uno de otro, daban limosnas y enviaban ofrendas al templo. La mudanza. Llevaban viviendo de este modo con su padre Eliud como unos 7 años, que puedo entender por la edad de su hija, de su primera hija. Cuando decidieron separarse de sus padres y trasladarse a vivir a la casa de una finca que los padres de Joaquín le habían dado cerca de Nazaret con el propósito de empezar allí de nuevo su vida matrimonial en la soledad y de conseguir la bendición divina para su unión con un comportamiento más grato a Dios. Vi que retomaron esta decisión en familia y que los padres de Ana prepararon el ajuar de sus hijos, repartieron sus rebaños y apartaron para el nuevo hogar bueyes, asnos y corderos, que eran mucho más grandes que los que hay por aquí entre nosotros. Cargaron toda clase de enseres, cacharros, recipientes y ropa en asnos y bueyes delante de la puerta. Aquella buena gente era tan hábil en cargarlo como los animales en recibirlo y transportarlo. Nosotros apenas podemos colocar nuestras cosas en un carro hábilmente como lo hacían aquella gente en sus animales. Tenían una vajilla muy bonita. Todos los cacharros eran más lindos que ahora. Era como si el maestro alfarero hubiese hecho cada uno con distinto sentimiento y amor. Llenaban y envolvían con musgo unas jarras frágiles, decoradas artísticamente con toda clase de imágenes, y las colgaban del lomo de las bestias sujetas a los extremos de una correa. En el lomo de los animales pusieron también toda clase de fardos de mantas multicolores y ropa, y colchas preciosas bordadas en oro. Los que partían recibieron de sus padres una bolsa con un bultito pesado, que podría ser un trozo de material precioso. Cuando todo estuvo listo, se incorporaron a la comitiva criados y criadas, que arrearon el ganado y las acémilas hasta el nuevo domicilio, que estaba a 5 o 6 leguas de allí. Creo que venían de parte de los padres de Joaquín. Ana y Joaquín se despidieron con gratitud de sus amigos y sirvientes, y después abandonaron emocionados y llenos de buenos propósitos el que hasta entonces había sido su hogar. La madre de Ana ya no vivía, pero vi que los padres de ambos esposos los acompañaron a su nuevo domicilio. Tal vez Eliud hubiera vuelto a casarse o tal vez hubiera entre ellos familia de los padres de Joaquín. María Elí, la primera hija de Ana, que tendría 6 o 7 años, iba también en la comitiva.
La casa de Nazaret. La nueva vivienda estaba en un sitio muy agradable, una comarca ondulada rodeada de pardos y árboles a hora y media o una hora larga a poniente de Nazaret, en un altozano entre el valle de Nazaret y el de Zabulón. Desde la casa llevaba a Nazaret una caña orlada con una arboleda de terebintos. Delante de la casa había un patio cerrado, cuyo suelo me parecía roca desnuda, rodeado por una valla de piedras o rocas que tenían encima o detrás de ella un seto vivo, de plantas trepadoras. A un lado del patio se encontraban pequeñas edificaciones ligeras para la servidumbre y para guardar toda clase de aperos, así como un cobertizo abierto para albergar el ganado y las bestias. Alrededor de la casa había varios huertos y en uno de ellos, cercano a la casa, había un árbol muy singular cuyas ramas se hundían en tierra, arraigaban y brotaban nuevos árboles que hacían lo mismo, formando un círculo de pérgolas. La casa era bastante grande. En medio estaba la puerta que giraba sobre sus goznes. El interior de la casa tendría la superficie de una iglesia de pueblo medianamente grande y estaba dividida en las distintas habitaciones con tabiques de zarzo, más menos móviles, que no llegaban al techo. La puerta principal daba a la primera parte de la casa, un gran zaguán que ocupaba toda la anchura, que se usaba para los banquetes. Y cuando había muchos huéspedes, para distribuirlos por medio de paneles según las necesidades en muchos dormitorios pequeños. Enfrente de la puerta principal, una puerta ligera en el centro de la pared trasera del vestíbulo daba entrada a la parte central de la casa, es decir, a un pasillo que llevaba a los 4 dormitorios de la derecha y a los 4 de la izquierda de esta parte de la casa. Estos dormitorios también estaban formados con tabiques ligeros, poco más altos que un hombre, que por su parte superior terminaban en enrejados abiertos. Desde aquí, el pasillo llevaba a la tercera parte o parte de atrás de la casa, que no era rectangular, sino que al igual que el contorno de la casa, terminaba en pico o semicircular como el coro de la iglesia. En medio de esta parte trasera, frente a la entrada, se alzaba el muro del hogar hasta el tubo de chimenea que había en el techo de la casa. Al pie de este muro se hallaba el fogón donde se cocinaba. Delante de él colgaba del techo una lámpara de 5 brazos. El espacio que estaba detrás y a ambos lados del hogar estaba dividido con mámparos en varios cuartos más grandes. Detrás del hogar, dispersos tapices formaban las paredes de los dormitorios, el oratorio, el comedor y el cuarto de trabajo de la familia. Detrás del hermoso huerto de frutales de la casa había campos, más allá un bosque y detrás de él una montaña. Los viajeros llegaron juntos a la casa y encontraron todo en su sitio, pues los mayores habían mandado gente por delante para colocarlo todo. Los criados y criadas habían descargado y puesto todo en su sitio tan bien y con tanto orden como cuando lo cargaron, pues eran tan serviciales y trabajaban con tanto sentido y tan silenciosamente que no hacía falta mandarles los detalles como ocurre hoy en día. Así que enseguida quedó todo tranquilo y sus padres, después que les hicieron entrega de su nueva casa, se despidieron de Ana con bendiciones y abrazos y emprendieron el camino de vuelta con la hijita de Ana, que se volvía con los abuelos.
En tales visitas y parecidas ocasiones nunca vi que esta gente celebrara banquetes, sino que muchas veces se tumbaban en círculo en una alfombra, poniendo ante sí unos platillos y jarritas, y casi todo el tiempo hablaban de asuntos de Dios y santas esperanzas. La nueva vida de Joaquín y Ana. Aquí vi que esta santa pareja empezó una nueva vida. Querían sacrificar a Dios todo el pasado y pensar que estaban juntos por primera vez para esforzarse en implementar con una vida más grata a Dios aquella bendición que era lo único que deseaban fervorosamente para sí. Los vi andar a los dos entre sus rebaños y dividirlos en tercios para distribuirlos entre el templo, los pobres y ellos mismos, como anteriormente dije de sus padres. Hacían llevar al templo la parte mejor y más selecta. Los pobres recibían un buen tercio y la peor parte se la reservaban para sí. Hacían con todo lo suyo. Su casa era bastante amplia y vivían en cuartitos separados donde muchas veces los vi rezar con gran fervor cada uno por su lado. Así vivieron mucho tiempo, daban grandes limosnas y por más veces que los vi repartir sus rebaños y pertenencias, todo volvía a aumentar rápidamente. Vivían muy austeramente, en castidad y continencia. Durante su oración les veía ponerse cilicios y muchas veces vi a Joaquín implorar a Dios en los lejanos pastizales de sus rebaños. Los 19 años siguientes al nacimiento de su primera hija vivieron con esta severa conducta en la presencia de Dios, anhelando constantemente la bendición de la fertilidad, mientras su aflicción iba en aumento. La mala gente de la comarca se acercaban a ellos para insultarlos. Tienen que ser mala gente, puesto que no tienen hijos. La hijita que está con los padres de Ana no debe ser suya. Ana es estéril. La niña aquella es adoptiva, pues si no, la tendrían con ellos, etc. Estas habladuras todavía deprimían más a aquella buena gente. Ana tenía fe firme y la persuasión íntima de que el advenimiento del Mesías estaba próximo y de que ella misma sería una de sus parientes carnales. Imploraba y clamaba que se consumara la promesa y se esforzaba junto con Joaquín en conseguir continuamente mayor pureza. La entristecía profundamente la afrenta de su esterilidad y apenas podían dejarse ver en la sinagoga sin que la ofendieran. Joaquín, aunque flaco y bajito, era robusto y a menudo lo vi llevar ofrendas de ganado a Jerusalén. Ana tampoco era alta y su figura era muy delicada. Adelgazó tanto con sus preocupaciones que las mejillas se le hundieron completamente, aunque conservaba cierto rubor. Siguieron con la costumbre de repartir de vez en cuando sus rebaños con el templo y los pobres, y cada vez hacían más pequeña la parte que se reservaban para sí. Joaquín, rechazado en el templo, se va con sus rebaños. Después de haber implorado sin éxito tantos años la bendición de Dios para su matrimonio, vi que Joaquín quiso llevar una vez más su ofrenda al templo. Los dos se separaron para hacer penitencia, y una noche los vi ceñidos de cilicios rezando tumbados en el duro suelo. Luego, al romper el alba, Joaquín salió campo a través de los pastizales de su ganado. Ana volvió a quedarse sola y poco después envió unos criados en pos de Joaquín con palomas y otras aves, y toda clase de objetos en jaulas y cestas
que Joaquín quería ofrecer al templo. Joaquín tomó 2 asnos de sus pastos y los cargó con estas y otras cestas en las que creo que metió 3 animalitos blancos y alegres de largos cuellos que ya no me acuerdo si eran corderos o cabritillos. Llevaba en un palo un farol que brillaba como una candela dentro de una calabaza. Así le vi llegar con sus criados y bestias de cargar a un bonito campo verde que hay entre Betania y Jerusalén, en el que más adelante vi que Jesús descansó muchas veces. Subieron hacia el templo y dejaron los asnos en el mismo albergue del templo, cerca del mercado del ganado, donde más adelante pararon cuando ofrendaron a María. Al igual que en aquella ocasión, subieron sus ofrendas por la escalera, atravesaron las viviendas de los servidores del templo y entonces, después de entregarles las ofrendas a estos, los criados de Joaquín se volvieron. Joaquín fue entonces al patio donde estaba la alberca donde se lavaban todas las ofrendas y luego siguió por un largo pasillo hasta una sala a la izquierda del lugar donde estaba el altar de los perfumes, la mesa de los panes de proposición y el candelabro de 7 brazos. Allí estaban congregados otros que habían traído ofrendas. A Joaquín le examinaron exhaustivamente y Rubén, un sacerdote, rechazó sus ofrendas y en vez de colocarlas bien visibles con las demás, detrás de la reja, en el lado derecho de la sala, las echó a un lado. Después, delante de todos los presentes, abochornó en voz alta al pobre Joaquín a causa de su esterilidad. No le permitió acercarse y le mandó a un rincón vergonzoso y entre rejas. Joaquín abandonó el templo con la mayor tribulación y pasando por Betania fue en busca de consuelo y consejo a casa de una congregación de senios de la región de Maquerone. En esta casa y antes en aquella otra que estaba cerca de Belén, había vivido el profeta Manahem, quien predijo a Herodes en su juventud que reinaría y cometería grandes crímenes. De allí Joaquín fue al monte Herbón, donde estaban sus rebaños más alejados. Su camino le llevó a través del desierto de Gabdí al otro lado del Jordán. El Hermón es un monte largo y estrecho que tiene la solana cubierta de verdor y llena de esplendos frutales, mientras que el lado opuesto está cubierto de nieve. Ana recibe promesa de fecundidad y viaja al templo. Joaquín estaba tan triste y avergonzado por el desprecio recibido en el templo que ni siquiera mandó a decir a Ana dónde estaría. Pero ella supo por otras personas que habían estado presentes la humillación que había sufrido Joaquín, y su aflicción fue indescriptible. La vi llorar muchas veces con el rostro en tierra porque no sabía dónde estaba su Joaquín, que llevaba más de 5 meses escondido en el Hermón con sus rebaños. Hacia el final de esta época, Ana tuvo aún que sufrir más por la descortesía de una criada que le echaba continuamente en cara su desdicha. Pero un día, al principio de la fiesta de las cabañuelas, cuando esta criada pretendió pasar la fiesta fuera de casa, Ana, prevenida como estaba por la seducción de la anterior, se lo prohibió como madre prudente que era. Entonces la criada la echó en su cara su infecundidad y que Joaquín la hubiera abandonado, diciéndola que eran castigos de Dios por su dureza, de un modo tan violento que Ana no quiso aguantarla más tiempo en casa y la envió con regalos a casa de sus padres, acompañada por 2 criados con la explicación de que aceptaran de nuevo a su hija en el mismo estado en que la había recibido, pero que no se sentía en paz de tenerla más tiempo a su custodia. En cuanto despidió a la criada, Ana se fue a su cuarto a rezar tristemente. Al anochecer, se echó un mantón por la cabeza,
se envolvió completamente en él y salió con un farol al árbol grande del patio que dije antes, el que formaba una especie de pérgola. Encendió una lámpara que colgaba del árbol en una especie de caja y se puso a rezar leyendo un rollo de pergamino. El árbol era muy grande y tenía dentro asientos y pérgolas. Hundía sus ramas por encima del muro hasta el suelo, donde volvían a arraigar y a rebrotar ramas que de nuevo volvían a colgar y arraigar y rebotar, y así sucesivamente hasta formar toda una serie de pérgolas. Este árbol es de la misma especie que el árbol de la fruta prohibida del paraíso. Sus frutos cuelgan de 5 en 5 de las puntas de las ramas. Tienen forma de peras. Por dentro son carnosos con venas de color sangre y tienen en el medio un hueco a cuyo alrededor están las pipas dentro de la carne. Las hojas son muy grandes y me parece que fueron las que usaron Adán y Eva para cubrirse en el paraíso. Los judíos las usaban sobre todo para adornar las paredes en las fiestas de las cabañuelas, porque poniéndolas como escamas, se ensamblaban muy cómodamente por los bordes. Ana estuvo mucho tiempo clamando a Dios debajo del árbol, que aunque le hubiese cerrado el vientre, no mantuviese lejos a su piadoso compañero Joaquín. Y mira, he aquí que entonces se le apareció un ángel del Señor, que bajó de lo alto del árbol, se le puso delante y la dijo que tranquilizara su corazón, que el Señor había escuchado su corazón, que fuera al templo a la mañana siguiente con 2 criadas y que llevara palomas para la ofrenda. La oración de Joaquín también había sido escuchada y ya iba con su ofrenda de camino al templo. Ella lo encontraría debajo de la puerta dorada. La ofrenda de Joaquín sería aceptada y ambos serían bendecidos. Pronto sabría el nombre de la criatura. El ángel le dijo también que había llevado la misma embajada a su marido y dicho esto, desapareció. Llena de alegría, Ana dio gracias a Dios misericordioso. Volvió a entrar en casa y preparó con las criadas lo necesario para viajar al templo la mañana siguiente. Vi que a continuación rezó y se acostó para dormir. Su lecho consistía en una manta estrecha y un cojín redondo para debajo de la cabeza. Por las mañanas enrollaba la manta. Ana se quitó el vestido exterior, se envolvió de pies a cabeza en una tela ancha y se tendió toda estirada sobre el costado derecho, de cara a la pared de su cuartito, a lo largo de la cual estaba su lecho. Cuando llevaba dormida un ratito, vio descender sobre ella desde arriba un resplandor de luz que se concentró junto a su lecho en forma de joven resplandeciente. Era el ángel del Señor, que le dijo que concebiría una criatura santa. Luego extendió su mano por encima de ella. Escribió en la pared grandes letras numerosas. Era el nombre de María. He conocido el contenido de la frase, palabra por palabra. En resumen, expresaba que ella debía concebir, que su fruto sería único y que la fuente de esa concepción era la bendición que recibió Abraham. La he visto indecisa, pensando en cómo se lo comunicaría a Joaquín, pero se consoló cuando el ángel le reveló la visión de Joaquín. Tuvo entonces la explicación de la concepción inmaculada de María, y supe que en el arca de la alianza había estado oculto el sacramento de la encarnación, la inmaculada concepción, el misterio de la redención de la humanidad caída. ¡Wow! ¡Qué hermosura! Bueno, sigamos. El ángel volvió a desaparecer mientras se disolvía en luz. Ana, que mientras tanto había tenido en el sueño un movimiento de íntima alegría, se incorporó en el lecho semidespierta.
rezó fervorosamente y sin darse cuenta bien volvió a dormirse. Pero después de medianoche se despertó contenta como por una intuición interior y vio espantada y contenta lo que estaba escrito en la pared. Eran como grandes letras relucientes, rojas y doradas, aunque no muchas. Las miró compungida y con alegría indescriptible hasta que se apagaron al amanecer. Lo vio todo tan claro y su alegría creció de tal manera que cuando se levantó parecía completamente rejuvenecida. En el instante en que la luz del ángel llevó la gracia a Ana, vi un resplandor bajo su corazón y reconocí en ella a la Madre elegida, el vaso glorioso de la gracia venidera. Solo puedo expresar lo que distinguí en ella diciendo que supe que era una madre bendita, a la que le adornaban una cuna, le vestían su camita o le abrían un tabernáculo para que recibiera y conservara dignamente la santidad. Vi que Ana, abierta a la bendición por gracia de Dios, es indecible la forma maravillosa en que lo supe, pues reconocí en Ana la cuna de la salvación humana y al mismo tiempo un vaso sagrado de la iglesia, del cual se había retirado el cenotafio, y esto también lo supe de forma natural. Y todo este conocimiento era una sola cosa al mismo tiempo, natural y sagrada. Me parece que Ana tenía entonces 43 años. Entonces Ana se levantó, encendió su lámpara, rezó y emprendió viaje a Jerusalén con sus ofrendas. Aunque la aparición del ángel solo la sabía ella, esa mañana todos los de la casa exultaban con maravillosa alegría. Joaquín, consolado por el ángel, vuelve al templo a ofrendar. A esa misma hora vi a Joaquín con sus rebaños en el monte Hermón, más allá del Jordán. Imploraba a Dios con continuas oraciones que lo escuchara. Cuando veía brincar los corderitos que balaban tan contentos alrededor de sus madres, se afligía mucho por no tener niños, pero no dijo a sus pastores la causa de su tristeza. Era la época de la fiesta de las cabañuelas, y él y sus pastores ya estaban construyendo las chozas de ramas. Joaquín estaba rezando, perdida la esperanza de ir como de costumbre a la fiesta en Jerusalén a presentar sus ofrendas, porque pensaba en la humillación que había sufrido allí. Cuando se le apareció el ángel, que le ordenó que viajara consolado al templo, ya que su ofrenda sería aceptada, su oración escuchada y encontraría a su esposa debajo de la puerta dorada. Joaquín se sentía temeroso de ir, pero el ángel le dijo que los sacerdotes ya tenían aviso de su visita. Entonces vi que Joaquín repartió alegremente una vez más su ganado en 3 partes, cuánto ganado tenía y qué bonito era. Guardó la parte más pequeña para sí, otra mejor la envió a los esenios, y la más hermosa de todas la llevó al templo con sus criados. Llegó a Jerusalén al 4.º día de la fiesta y entró en el templo como hacía antes. Ana también llegó a Jerusalén al 4.º día de la fiesta y se alojó con los parientes de Zacarías junto al mercado del pescado. Solo se encontró con Joaquín al final de la fiesta. Vi que aunque la vez anterior la ofrenda de Joaquín había sido rechazada por indicación de lo alto, a aquel sacerdote que en vez de consolarle le increpó con tanta dureza, le había caído no sé qué castigo divino por ello. Sin embargo, esta vez los sacerdotes tenían advertencias de lo alto de que aceptaran su ofrenda, y vi que cuando Joaquín anunció que llegaba con su ofrenda de animales, algunos de ellos salieron a su encuentro a recibir sus dones delante del templo.
El ganado que traía de regalo al templo no era propiamente ofrenda. Su ofrenda para el sacrificio consistía en 2 corderitos y 3 animalitos alegres, creo que cabritillos. Vi también que muchos hombres que le conocían le felicitaban porque su ofrenda fuera aceptada. En el templo todo estaba abierto y adornado con guirnaldas de hojas y frutas, y habían puesto una enramada en su sitio donde había 8 columnas exentas. Joaquín hizo el mismo recorrido que la vez anterior. Su ofrenda fue sacrificada y quemada en el sitio de costumbre, pero parte de ella se quemó. Sin embargo, en otro lugar, me parece que a la derecha del atrio donde estaba la gran cátedra, los sacerdotes celebraron una ofrenda de perfumes en el santo. Encendieron lámparas y también algunas luces del candelabro de los 7 brazos, aunque no las 7 a la vez. A menudo he visto que encendían distintos brazos del candelabro según las ocasiones. Joaquín en el altar de los perfumes. Cuando se alzó el humo del incienso, vi caer un rayo de luz sobre el sacerdote que estaba sacrificando en el santo, a la vez que sobre Joaquín, que estaba afuera de la sala. Se hizo una pausa en la celebración como causada por el estupor y el conocimiento sobrenatural. 2 sacerdotes salieron como por mandato divino a buscar a Joaquín a la sala y le llevaron por el camino de las cámaras laterales hasta el dorado altar de los perfumes del santo. El sacerdote entonces puso algo en el altar de los perfumes. No me parecieron granos sueltos de incienso, sino más bien una masa compacta que ya no recuerdo en qué consistía. Esta masa se consumía con mucho humo y fragancia encima del dorado altar de los perfumes y delante del velo del Santísimo. El sacerdote abandonó el santo y Joaquín se quedó solo, mientras se consumía la ofrenda del incienso. Le había robado de rodillas con los brazos en cruz. Permaneció encerrado en el templo toda la noche, rezando con gran devoción. Entonces se le acercó un ángel, una forma luminosa como la que más tarde se le apareció a Zacarías con ocasión de la promesa del Bautista. El ángel habló a Joaquín y le dio una hoja en la que reconocí escritos con letras luminosas los 3 nombres de Elia, Hana y Miriam. En este mismo nombre vi la imagen de un arca de la alianza pequeña o un sagrarito. Joaquín se puso la hoja sobre el pecho, bajó la túnica. El ángel le dijo que su esterilidad ya no sería para él vergüenza, sino gloria, pues por su medio su esposa concebiría la cumbre de la bendición de Abraham, el fruto inmaculado de la bendición de Dios. El plan de la salvación en la bola de luz. Como Joaquín no llegaba a comprenderlo, el ángel le llevó detrás de la cortina, lo bastante separada de la reja del Santísimo como para poder estar de pie, y se acercó al arca de la alianza, de la que me parece que sacó algo. Puso delante de Joaquín una bola reluciente, un disco luminoso, y le ordenó que echara allí encima su aliento y que mirara. Con el aliento de Joaquín, en el círculo de luz, se formaron toda clase de imágenes y él las veía. Su aliento no había empañado el círculo y el ángel le dijo que Ana concebiría su criatura tan limpia como un aliento había dejado a la bola. Después vi que el ángel levantó la bola de luz, que era ahora como una circunferencia en el aire, y vi en ella como a través de un agujero una sucesión de cuadros sucesivos
desde la caída del pecado hasta la salvación de la humanidad. Todo un mundo creció y se fue separando de la bola. Lo supe y lo entendí todo, pero ya no puedo repetirlo en detalle. Arriba, en la cumbre más alta, vi a la Santísima Trinidad, y por debajo de ella y a un lado, el paraíso, Adán y Eva, el pecado original, la promesa de la salvación con todas sus prefiguraciones, Noé, el diluvio, el arca, la bendición recibida por Abraham, el traspaso de la bendición de Abraham a su primogénito Isaac y de Isaac a Jacob, y luego cómo el ángel se la quitó a Jacob cuando forcejearon, y después cómo llegó la bendición a José en Egipto, y cómo la bendición se hizo de un grado superior en José y su mujer, y luego cómo Moisés sustrajo de Egipto lo santo de la bendición, junto con las reliquias de José y de su mujer Asenet, y cómo el Santísimo del Arca de la Alianza se convirtió en la sede de Dios, vivió en medio de su pueblo. Luego vi el servicio a lo santo y la conducta de Dios con él, las instrucciones y enlaces para desarrollar la estirpe santa, el linaje de la Santísima Virgen y todas las prefiguraciones y símbolos de la Virgen y del Salvador en la historia y en los profetas. Todo aquello lo vi en símbolos que estaban alrededor, así como arriba, abajo y dentro del círculo de luz. Vi grandes ciudades, torres, palacios, tronos, puertas, jardines, flores, y todo ello maravillosamente unido entre sí como puentes de luz, y combatido y asaltado como bestias feroces y otras apariciones violentas. Todos estos cuadros presentaban cómo el linaje de la Santísima Virgen María, en la que Dios quiso encarnarse y humanarse, fue conducido por la gracia de Dios a través de muchas tentaciones y combates, lo mismo que todos los santos. También me acuerdo de haber visto en cierto punto de esta serie de cuadros un jardín rodeado por todas partes por un espeso seto de zarzas, que en vano intentaban atravesar multitud de serpientes y bichos repulsivos. Vi también una torre firme, asaltada por todas partes por guerreros que se despeñaban desde allá al intentarlo. Vi muchos cuadros de este tipo que se referían a la historia de la Santísima Virgen y de sus antepasados. Los pasos y puentes que lo unían todo significaban la victoria sobre los obstáculos, estorbos e interrupciones de la salvación. Era como si la misericordia de Dios hubiera introducido carne limpia y sangre purísima en la humanidad, como en un turbio torrente, y que sus elementos dispersos tuvieran que reencontrarse con grandes trabajos y fatigas, mientras la corriente entera trataba de incorporárselos y empañarlos. Finalmente, tras mucho enturbiar y purificar, y merced a las incontables gracias de Dios y a las fieles colaboraciones humanas, continuamente vertidas en nuevos torrentes, aquellos elementos dispersos se habían reunido y ahora surgía del torrente como la Virgen Santa, en la que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entre las imágenes que vi en la bola de luz había muchas que se nombran en la letanía lauretana de la Santísima Virgen, imágenes que siempre veo, entiendo y adoro con profunda devoción cada vez que rezo la letanía. Y las imágenes de la bola siguieron desarrollándose hasta la plenitud de la misericordia de Dios con esta humanidad, sumida en infinita división y dispersión. Y las imágenes de la bola de luz se juntaron con la de Jerusalén celestial, al otro lado a los pies del trono de Dios,
enfrente del paraíso. Cuando terminé de ver todos estos cuadros, desapareció la ola de luz, que en realidad no era más que una serie de imágenes dentro de un disco de luz que salían de un punto y volvían a perderse en él. Pienso que todo ello fue el conocimiento que el ángel le reveló a Joaquín en una visión que yo también vi. Siempre que veo una comunicación así, se aparece en un círculo de luz como una ola. Joaquín recibe la bendición del Arca de la Alianza. Sin abrir la puerta del arca, el ángel sacó algo de adentro. Era el misterio del Arca de la Alianza, el sacramento de la Encarnación, de la Inmaculada Concepción, el cumplimiento y la culminación de la bendición de Abraham. Entonces le vi ungir o signar la frente de Joaquín con las puntas de los dedos índice y pulgar, y le daba a comer un bocado resplandeciente y a beber el líquido luminoso de un vasito resplandeciente que tomó con 2 dedos, que era de la forma del cáliz de la cena, pero sin pie. Me pareció también que con estos alimentos le daba en la boca una espiguita luminosa de trigo y una uvita de luz, y entendí que en lo sucesivo desaparecieron de Joaquín las ganas de pecar y toda impureza. Vi a continuación que el ángel le había hecho partícipe a Joaquín de la más alta cumbre y la flor suprema de aquella bendición que Dios dio a Abraham y que finalmente pasó de José a lo santo del Arca de la Alianza, sede de Dios entre su pueblo. El ángel dio esta bendición a Joaquín, de la misma forma que en otra ocasión me mostraron que Abraham la recibió del ángel, con la única diferencia que para bendecir a Abraham, el ángel sacó la bendición de sí mismo, como es su pecho, mientras que la de Joaquín pareció que la sacaba del Santísimo. Al bendecir a Abraham, fue como si Dios instituyese la gracia de esa bendición y bendijera con ella al padre de su fruto pueblo, para que de él salieran las piedras para construir su templo. Pero cuando Joaquín recibió la bendición, fue como si el ángel retirase lo santo del tabernáculo del templo y se lo pasase a un sacerdote para que formara con ella el vaso sagrado donde habría de encarnarse el Verbo. Esto es inexpresable, porque es el Santísimo, invulnerable, herido en los seres humanos por el pecado original. Desde mi más temprana juventud, al contemplar el Antiguo Testamento, he visto muchas veces el interior del Arca de la Alianza y siempre he sentido que todo aquello era como el interior de una iglesia perfecta, solo que era más seria y temible. No solamente he visto dentro de ella las tablas de la ley como palabra de Dios escrita, sino también la presencia sacramental de Dios vivo, que era al mismo tiempo como la raíz del vino y el trigo, de la carne y sangre de la futura ofrenda de salvación. Era una bendición por cuya gracia, con la temerosa cooperación según la ley de los que procedían de aquel tronco, finalmente brotó aquella pura flor donde el Verbo se hizo carne y en la que Dios se hizo hombre, para ser carne y sangre para nosotros. En la nueva alianza, Dios se ha instituido a sí mismo con su humanidad y su divinidad en un sacramento que si no lo gustamos, no tendremos vida eterna. Nunca eché en falta la presencia sacramental de Dios en el Arca de la Alianza, salvo cuando caía en manos enemigas, porque entonces lo santo se refugiaba en el sumo sacerdote o en algún profeta.
Solo más tarde echaron en falta misterio del arca los sacerdotes del templo. Desde entonces se extraviaron del todo y se volvieron farisaicos. Más adelante, el arca de la alianza sin lo santo y solo con las tablas de la ley se me asemejaba al templo de los samaritanos, en el Jarisim, o a una iglesia actual en la que no esté el Santísimo Sacramento y en vez de tablas de la ley escritas por mano de Dios, solo haya sagradas escrituras entendidas por seres humanos. En el arca de la alianza de Moisés, que estuvo en el tabernáculo en el desierto y en el templo de Salomón, veía al Santísimo de la vieja alianza, en forma de dos pequeñas figuras de luz que se interpenetraban en el interior de una circunferencia luminosa. Pero ahora que el ángel hizo partícipe a Joaquín de esta bendición, fue como si el ángel pusiera dentro de la túnica de Joaquín, abierta sobre su pecho, algo luminoso igual que un resplandeciente pimpollo en forma de refulgente alubia. Al entregarle la bendición a Abraham, también le pasaron esta gracia, que residió en él con la eficacia fijada por Dios, hasta que la transmitió a su primogénito Isaac, de quien pasó a Jacob y de este a José, por medio del ángel, y de José y su mujer llegó aún con mayor significado el arca de la alianza. Entendí que el ángel mandó a Joaquín conservar el secreto, y por eso supe, porque más adelante Zacarías, padre del Bautista, se quedó mudo después de que el ángel Gabriel le dio junto al altar de los perfumes la bendición y el anuncio de la fertilidad de Isabel. Se me reveló que con esta bendición Joaquín recibió el fruto supremo y el cumplimiento propiamente dicho de la bendición de Abraham, la bendición para la concepción inmaculada de la Virgen Santísima, que aplastó la cabeza de la serpiente. Acto seguido, el ángel volvió a sacar a Joaquín al santo y se desvaneció. Joaquín cayó al suelo en éxtasis, completamente rígido, y cuando volvieron a entrar los sacerdotes, lo encontraron allí, con la cara resplandeciente de alegría. Lo levantaron reverentemente y lo llevaron afuera, a una silla en la que normalmente solo se sientan sacerdotes. Allí le lavaron la cara, le pusieron bajo la nariz una cosa de olor reconfortante, le dieron a beber y le hicieron todo lo que suele hacerse con los desmayados. Cuando Joaquín se recuperó, parecía resplandeciente, lozano y como rejuvenecido. Bueno, espero que hayan disfrutado tanto como yo este hermoso capítulo. Sigue el capítulo de la Inmaculada Concepción. Entonces los invito a que me sigan, a que lo compartan, a que me dejen sus comentarios para saber que lo escucharon. Y nada, pues sigan pendientes a mi canal, suscríbanse y vamos a también a grabar los rosarios, entonces estén muy pendientes. Dios los bendiga y la Santísima Virgen los cubra con su manto. Chao, chao.